Muy bien, muy buenas tardes para todos. Me gustaría saber si nos están escuchando, pueden escribir en el chat o usar su audio. Buenas tardes, Eric. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Lidia, Bruno, Germán, Laisa, Horacio. Adelante, Horacio. Víctor, Julio, Stephanie, Gerard, Michelle, Melissa, Anthony, José Pablo. Buenas tardes para todos, por supuesto. Vamos a dar inicio a la clase número 6. Andrea, buenas tardes. André, Nicole, María Angélica, Juliano. Ya tenemos en este momento 56 personas conectadas y tenemos que ser más todavía. Así que seguramente se están conectando. Horacio, muy buenas tardes. Hoy tenemos la clase número 6 del taller de elaboración de tesis. En la última parte de la clase de hoy probablemente les pase la calificación ya de su carta al editor, ¿ok? Muy bien, hoy tenemos entonces el tema de instrumentos o herramientas de investigación, instrumentos de investigación. Así que el día de hoy tengo el gusto de presentar a quien nos va a acompañar en el teórico del día de hoy. Me estoy refiriendo al doctor Juan Carlos Roque. El doctor Juan Carlos Roque es egresado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, con quien tuvimos el gusto de trabajar en el desarrollo de su tesis, una tesis realmente innovadora sobre RDW y retinopatía diabética, y él actualmente también se desempeña como investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y, por supuesto, como docente invitado del curso de taller de elaboración de tesis. Vamos a dejar entonces el tiempo con el doctor Juan Carlos Roque para que haga su presentación. Cuando le toque hacer su presentación puede usar la pantalla completa del PowerPoint. Adelante, doctor Roque. Doctor de la Cruz, ¿cómo es usted? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Alumnos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Voy a pasar a compartir la pantalla. Alguien, por favor, que me mencione si es que estamos ahorita con la pantalla en modo de presentación. ¿Se puede visualizar en modo de presentación? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tocar tres temas importantes. El primer tema que vamos a tocar es el siguiente: instrumentos de investigación. Vamos a entender qué es un instrumento de investigación. Vamos a darnos cuenta que esto lo hemos visto durante nuestra carrera un montón de veces. Vamos a poder solucionar, esto les va a ayudar a ustedes a futuro a poder solucionar problemas que a veces, le digo de forma personal, yo tuve en lo que era la operacionalización de variables. Aparte de esto, vamos a revisar lo que es la validación de los instrumentos. Esto de aquí les va a servir a ustedes de conocimiento para que puedan entender cuando leen un paper. Muy probablemente ustedes no van a estar realizando validación de un instrumento, sino que van a estar utilizando en sus tesis un instrumento que ya está validado, ¿no? Entonces esto les va a servir a ustedes más para conocimiento, para poder entender artículos, que para poder aplicarlo en su tesis. Otro dato importante que vamos a ver es los instrumentos de recolección de datos. Un dato importante, hay fichas de recolección de datos que van a ser instrumentos de recolección de datos y hay fichas de recolección de datos que no van a ser instrumentos. Eso lo vamos a ver después. Bueno, aquí soy yo, Juan Carlos Ezequiel Quesada, soy médico cirujano de la Ricardo Palma. Más que feliz, es la primera vez que soy invitado a mi alma mater y estoy muy feliz de poder estar aquí. Actualmente me estoy desempeñando como investigador, como mencionó el doctor de la Cruz, en INICIP, y también trabajo en el Departamento de Morfofisiología de la Científica del Sur. Estoy culminando ahorita una maestría en epidemiología y bioestadística y ya al concluir, si ustedes desean, más que feliz, con los brazos abiertos de poder solucionar cualquier tipo de dudas en lo que viene a representar bioestadística o epidemiología que tengan ustedes a futuro, ¿no? Yo siempre estaré dispuesto a poder ayudarles a responder sus preguntas. Entonces, primero vamos a comenzar hablando de algo importante. Cuando nosotros hablamos de una variable, en este caso estamos hablando de la variable VIH, ¿no? Y como saben, la variable VIH va a tener dos categorías en sí. Va a ser una variable dicotómica, ¿no?
Y esta variable dicotómica puede ser positiva o puede ser negativa. Eso de ahí ya lo sabemos. Ahora, alguien que desee participar, ¿cuáles son los instrumentos que creen ustedes que empleamos para poder diagnosticar VIH? ¿Qué instrumentos conocen ustedes? ¿Alguien por ahí? A ver, bueno, entonces tenemos los instrumentos, lo que viene a ser la prueba de ELISA. Tenemos también lo que viene a ser el Western blot, recordarán. Entonces, estos dos instrumentos, lo que viene a ser la prueba de ELISA y lo que viene a ser el Western blot, van a ser instrumentos que nos van a permitir a nosotros llegar a un diagnóstico para determinar si es que el paciente tiene VIH o es que no tiene VIH. Entonces es importante recordar esto. Cuando hablamos de variable, lo que va a ayudarnos a nosotros a obtener el dato, lo que nos va a ayudar a nosotros a obtener el dato de la variable, va a ser el instrumento. Y ustedes se pueden pensar, cuando tengan ustedes su tesis, ustedes van a tener que utilizar uno de estos instrumentos para poder diagnosticar VIH. Y como ustedes recordarán en sus clases de infectología, porque ya ustedes han pasado medicina interna, tanto la sensibilidad como la especificidad, que son temas que si es que no han visto ahora los van a ver de ahí en las próximas clases, tanto la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas van a variar, ¿no? O sea, al final nos diagnostican la enfermedad, pero la sensibilidad, la especificidad de estos instrumentos va a variar. Entonces, esto aquí es un pequeño recordaris. Tenemos nosotros una variable y esas variables se pueden clasificar de dos formas, una variable cuantitativa, una variable cualitativa. Esto ustedes lo han visto ya en bioestadística. En lo que respecta a la variable cuantitativa, tomamos, por ejemplo, lo que es la altura. La definición teórica de altura es una dimensión vertical, ¿no? Por así decirlo, que va desde los pies hasta el vértice de la cabeza. Y en el ejemplo de una variable cualitativa estamos tomando lo que es el VIH. Como definición teórica estamos diciendo que es la presencia del virus en el cuerpo de un paciente. Este de aquí va a ser el paciente de estudio. Pero la pregunta importante es, ¿cómo vamos a obtener el dato de la altura del paciente en el caso de la izquierda? ¿Cómo vamos a obtener el dato de la presencia o ausencia de VIH en el paciente de la derecha, en lo que viene a ser VIH? De forma cuantitativa vamos a tener que medir. Y en la cualitativa vamos a tener que asignar una categoría. Eso es importante. En las variables cuantitativas, lo que se utiliza normalmente es las unidades de medida, ¿no? En este caso, nosotros como seres humanos hemos, por así decirlo, generado lo que son las magnitudes físicas, en este caso los centímetros, los metros, de una forma en la cual nosotros podemos decir más o menos las diferencias de altura entre una persona y otra. Entonces las unidades de medida, a través de la medición de unidades de medida es que nosotros podemos determinar variables cuantitativas. Y viene la pregunta, ¿no? Esta unidad de medida que estamos poniendo aquí, que es en centímetros, tiene un instrumento. Y este instrumento, aquí pues una reglita, pero me estoy refiriendo a lo que es el tallímetro. Entonces, para que usted pueda generar una variable cuantitativa, usted requiere un instrumento capaz de medir una cierta unidad de medida. En el caso de lo que es la talla, un tallímetro. Y en el caso de lo que viene a ser las variables cualitativas, vamos a ver, por ejemplo, en VIH que las categorías van a ser dos, o es positivo o es negativo. Y el instrumento va a ser como esos cajoncitos que tienen ustedes, van a ser dos cajoncitos, un cajoncito que es positivo y un cajoncito que va a ser negativo. Entonces, de esa forma es como a mí me gusta dividir lo que son los instrumentos cuantitativos y los instrumentos cualitativos. En los instrumentos cuantitativos, imagínense ustedes que va a ser como una regla, ¿no? Va a medir algo, va a utilizar números, ¿no? Para poder realizar esta medición. Y en lo que viene a ser las cualitativas, vamos a categorizar las características de la variable, vamos a categorizarlas estas, ¿no? Como las vamos a meter en cajones, ¿no? Recordemos de que hay variables que pueden ser dicotómicas, que tienen dos cajones, y hay variables que pueden ser politómicas, que tienen más de dos cajones. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes hagan lo que viene a ser en su tesis, lo que es la definición teórica de la variable,
eso les van a poner en operación de la variable. Menciona usted la definición teórica. Esto de aquí vendría a ser la definición teórica de talla. Y cuando les den ustedes, menciónenme por favor, o rellene usted en lo que representa su protocolo la definición operacional. Es muy diferente, ¿no? O sea, una dimensión vertical del sujeto de estudio en centímetros, ¿no? Que es la unidad de medida con la cual estamos midiendo la altura del paciente. De la misma forma, ¿no? La definición operacional para lo que es VIH, recuerden ustedes, ¿no? En este caso serían 2 pruebas serológicas de ELISA positivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, otro dato importante, ¿no? Ya hemos mencionado nosotros la importancia de los instrumentos para las variables. Ahora vamos a nosotros a entender qué es exactamente, cómo podemos nosotros determinar o definir de una forma más exacta un instrumento en un estudio, en el método científico, ¿no? Como ven ustedes, tenemos instrumentos musicales, ¿no? Aquí están, ¿no? Varios. Tenemos instrumentos que también se emplean en la sala de operaciones, ¿no? Y tenemos los instrumentos que son aquellos que vamos nosotros a emplear, son los instrumentos que vamos a emplear, son los instrumentos que vamos a emplear para medir o para categorizar en estudios clínicos. Son instrumentos de medición y de categorización. Un ejemplo clásico, ¿no? Que van a ver ustedes en varios libros que les dan como ejemplo de un instrumento de medición sería el tensiómetro. El tensiómetro les va a brindar a ustedes, ¿no? Magnitudes físicas de presión de la arteria que ustedes estén tratando de evaluar. Les va a dar una magnitud de la presión arterial sistólica y una magnitud de la presión arterial diastólica. De esa forma usted obtiene un dato, y ese dato que usted obtiene se da gracias a un instrumento de medición que es el tensiómetro. Entonces, ya habiendo diferenciado de que cuando hablamos en metodología de la investigación nos referimos a los instrumentos como instrumentos de medición o de categorización, pasamos luego a otro ejemplo. Si se habrán dado cuenta ustedes, en el ejemplo anterior en el cual nosotros hablamos del paciente que tenía VIH y que por medio de la prueba de ELISA o de Western Blot nosotros podíamos si era VIH positivo o VIH negativo, tenemos aquí otro ejemplo de otro paciente. Tenemos un paciente que tiene depresión, ¿no? Este paciente que tiene depresión, yo no puedo, la depresión no se puede medir, la depresión no se puede medir como magnitud física. La depresión no tiene presión, no tiene presión. La depresión es una variable subjetiva, a diferencia de la presión arterial, que es una variable objetiva. Es un dato importante a poder diferenciar. La presión arterial, lo que viene a ser la talla, ¿no? Lo que viene a ser la presencia del virus del VIH son variables objetivas, a diferencia de lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, lo que es la calidad, que son variables subjetivas. No presentan una magnitud física, eso es importante tener en cuenta. Y como no presentan una magnitud física, el ser humano ha tratado de poder comprender, ha tratado de poder generar instrumentos que le permitan diagnosticar a una persona con depresión. Y estos instrumentos que nosotros podemos evidenciar aquí son estas famosas encuestas, escalas de lo que viene a ser depresión. Si si alguien de aquí ha realizado investigación previamente, ¿no? O está en SUSEMUR o está en INICIP, en algún momento debe haber tenido contacto con estos famosos documentos que pueden ser evaluaciones o escalas. Entonces el ser humano, los psicólogos, los psiquiatras, para diagnosticar la variable depresión, que puede ser ausente o presente, o podría ser leve, moderada y severa, genera mecanismos, genera documentos en este tipo, ¿no? Escalas, para poder diagnosticar la severidad o la presencia o ausencia de depresión. Y hay varias escalas, ¿no? Aquí tenemos una, que es la escala de depresión de Zoom, y aquí tenemos otra que viene a ser la escala de Hamilton. Son varias escalas que se generan para poder, son varios instrumentos que se generan de manera de escalas para poder diagnosticar depresión
o para poder diagnosticar la severidad la severidad de depresión que tiene el paciente. Entonces, se dan cuenta ustedes, tenemos variables objetivas como lo que vendría a ser el VIH, lo que vendría a ser el peso o la talla, el índice de masa corporal, en el cual estos presentan magnitudes físicas, y tenemos variables subjetivas como lo que viene a ser la depresión, en la cual el instrumento ya no va a medirme una magnitud física, sino el instrumento me va a utilizar un cuestionario, me va a utilizar una escala para poder llegar a un diagnóstico en el cual no hay una magnitud física como lo que vendría a ser la depresión, la ansiedad, ¿no? Y lo que es la calidad de la atención, que son variables que muy frecuente ustedes muy frecuentemente van a optar cuando realicen su tesis. Entonces, estos instrumentos que hemos estado mencionando, los instrumentos de medición o de categorización, vamos a tener dos grandes grupos. Los instrumentos de medición o categorización mecánicos, los que estaba mencionando un ejemplo, el tensiómetro, ¿no? Lo que viene a ser la balanza, lo que viene a ser el tallímetro, ¿no? Por así decirlo, lo que viene a ser un, un hemoglucotest también puede ser. Todos estos van a ser instrumentos de medición o de categorización mecánicos, pues nos van a medir magnitudes físicas. O sea, no se olviden de esto, por favor, es muy importante. Entonces, los instrumentos de medición o de categorización mecánicos nos miden magnitudes físicas, a diferencia de los instrumentos de medición o categorización llamados documentales. Estos instrumentos vendrían a ser esas encuestas que estuvimos en la diapositiva previa en lo que respecta a las escalas, ¿no? Aquí, pues, ¿no? Mostrándoles vendría a ser una escala, ¿no? También para que recuerden. Estas variables son subjetivas. Estas variables son subjetivas, a diferencia de las variables que son medidas por los instrumentos mecánicos, que son objetivas. Ahora, pasamos nosotros a hablar un poco de los instrumentos de medición o categorización documentales. Vamos a hablar de estos tipos de instrumentos. El ejemplo que les di en este caso es de la depresión. Son importantes de entender estos instrumentos de medición de categorización documental, pues estos son los que en la mayoría de casos se buscan validar, en los que nosotros como investigadores vamos a buscar validar, van a ser estos instrumentos de medición o categorización documentales. Entonces, los que el investigador busca validar van a ser los instrumentos documentales. Los instrumentos mecánicos son validados no por el investigador, sino por la fábrica que produce estos instrumentos mecánicos. El que va a validar va a ser el creador del tallímetro, el inventor, por así decirlo, ¿no? O la empresa que produzca estos tallímetros. Y en los instrumentos de medición o categorización documentales vamos a tener dos grandes grupos que es importante que ustedes recuerden. Un primer grupo que son los cuestionarios, de los cuales créanme ustedes están muy familiarizados estos instrumentos de medición. Y otro instrumento de medición importante, como el que vimos en lo que era el ejemplo de depresión, son las escalas, ¿no? Aquí ven ustedes, vean las escalas presentan un patrón ordinal, ¿no? Que van de menos a más, ¿no? Vean, estas son las famosas preguntas que van de no satisfecho, poco satisfecho, moderadamente satisfecho, muy satisfecho, extremadamente satisfecho. Estas utilizan lo que se conoce como la escala de Likert. Entonces, vean ustedes, tienen dos ejemplos de instrumentos de categorización o medición documentales, los cuestionarios y las escalas. Ok, ahora vamos a hablar cuáles van a ser los pasos para que ustedes puedan validar un instrumento. Ya hemos hablado entonces ahora de los instrumentos en metodología de la investigación. Tenemos a los instrumentos mecánicos, en los cuales son los que se utilizan para medir magnitudes físicas, esto es variables objetivas como peso, talla, presión arterial, por ejemplo, y tenemos a los instrumentos documentales. Los instrumentos documentales son aquellos que el ser humano ha generado para poder evaluar variables subjetivas que no pueden ser medidas en magnitudes físicas. Se generan en este caso cuestionarios para, por ejemplo, medir la severidad, ¿no?, de lo que vendría a ser la depresión, ansiedad,
el grado del el nivel de satisfacción del paciente, ¿no? O el nivel de calidad de una institución, ¿no? Entonces es importante que puedan ustedes diferenciar estos dos tipos de instrumentos. Ahora, como les estuve mencionando, los instrumentos que en la mayoría de casos nosotros como investigadores vamos a buscar validar van a ser los instrumentos documentales. Esto es cuestionarios y esto es escalas. Entonces, habiendo mencionado esto, podemos luego pasar a hablar de cuáles son los pasos para que usted pueda validar un instrumento. Ojo, esto de aquí es un poquito más extenso, no voy a ahondar mucho en esto. De ahí en la práctica se les va a ayudar a ustedes, si es que desean ustedes o tienen alguna duda, desean ustedes profundizar un poco más, se les va a ayudar a profundizar un poco más en esto. Pues hay en esta parte de lo que es validación de instrumento, hay bastante contenido estadístico, bioestadístico, que se debería lo deberían ustedes repasar mejor a futuro. Tiene mucho, es un poquito engorroso para poder editarlo en lo que nos queda, que son todavía una media hora. Vamos a repasar brevemente lo que van a ser los pasos para poder validar un instrumento. Entonces, les pido por favor que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. La validación de un instrumento es un diseño de investigación. Esto es importante. Quiero que ustedes lo recuerden. La validación de un instrumento es todo un diseño de investigación. Así como ustedes han recibido aquí el conocimiento de lo que viene a ser los diseños epidemiológicos, cuando hablan ustedes de diseños transversales, ¿no? De luego cuando hablan ustedes de descriptivos, de analíticos, ¿no? De casos y controles, de cohortes. Estos son diseños que tienen sus reglas para que podamos nosotros decir que es un caso y control, que es un caso y controles o que es una cohorte. Tienen sus reglas. Es un diseño. Para que usted pueda validar un instrumento, esto es comenzar de cero y generar el instrumento, esto también es todo un diseño, requiere todo un proceso. Entonces, por eso le digo a usted, cuando usted vaya a hacer su tesis, lo que se espera que usted pueda hacer es ubicar un instrumento que ya haya sido validado, un instrumento que ya haya pasado por un diseño de validación, y para que usted únicamente con este instrumento lo pueda llevar a cabo en el lugar o con la población que usted crea conveniente, porque en caso de que usted deba de validar el instrumento, usted estaría haciendo dos trabajos, estaría haciendo dos tesis, lo cual no tiene a veces mucho sentido. Entonces, no se olvide usted de eso. Entonces, estaría usted haciendo doble tesis. O usted valida un instrumento, lo hace de cero, o usted lleva a cabo un trabajo de investigación epidemiológico utilizando un instrumento que haya sido validado. Entonces, estos de aquí, esta pirámide, estos pasos, esta pirámide que podemos evidenciar nosotros aquí, que va de abajo hacia arriba, son los pasos que nosotros vamos a tener que realizar para poder finiquitar lo que es el diseño de investigación para la validación. Ahora, el diseño para la validación de un instrumento se divide en dos grandes grupos. Este circulito amarillo que estoy yo trazando en lo que es validez de contenido va a ser lo que es la investigación cualitativa. El circulito azul va a ser la validez, disculpen, va a ser la metodología cuantitativa. Entonces el circulito amarillo es la metodología cualitativa y el azul va a ser la metodología cuantitativa de este diseño. Es por eso que algunos investigadores dicen que este diseño es mixto, pues tiene metodología cualitativa y tiene metodología cuantitativa. Entonces, no se olviden de eso también, por favor. Y eso que otra vez le estoy poniendo aquí, la validación de un instrumento es un diseño de investigación. Por favor, si ustedes, a veces hay lapsus, ¿no? Entonces ustedes deben recordar, ¿no? O hacen su diseño de investigación en base a generar un instrumento, o ya ubican su instrumento y lo llevan a cabo, ¿no? Hacer las dos cosas es perder tiempo y es hacer tesis doble, lo cual nadie quiere hacer. Entonces, hablamos nosotros para que puedan ustedes tener una idea general de qué es metodología
cualitativa y metodología cuantitativa. Cuando hablamos de investigación, se va a dividir, o metodología de la investigación se divide en dos grandes ramas: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa lo que busca, van a ver ustedes, es comprender. Esta investigación busca que usted comprenda la realidad, ¿no? Preguntarle quizás a un paciente diabético en una entrevista por qué usted no consume sus medicamentos, ¿no? Y le va a decir un montón de cosas, es una pregunta abierta. A diferencia de la investigación cuantitativa, tomamos al mismo paciente diabético que no consume sus medicamentos y le damos, ya no le hacemos una pregunta abierta, sino le entregamos un cuestionario. Y en ese cuestionario se le ponen varias posibilidades y el paciente va a tener que marcar dentro de esas posibilidades cuál es la que se ajusta más, no consume sus medicamentos. Entonces, una que es la cualitativa busca comprender, en este caso, por qué el paciente no consume sus medicamentos, esa es la cualitativa, y la cuantitativa ya sabe, la cuantitativa depende de la cualitativa. La cuantitativa ya sabe cuáles son los motivos por los cuales el paciente no consume sus medicamentos. Entonces, al mismo paciente le entrega un cuestionario y le pide por favor que marque cuál es el motivo. La cuantitativa nos va a medir la realidad, a diferencia de la cualitativa, que estamos buscando comprender la realidad. Son dos cosas distintas. Entonces, ya habiendo dicho esto, pasamos a la primera parte de la pirámide. La primera parte de la pirámide, que es la parte cualitativa, es la validez de contenido. Vamos a darle un breve repaso a esta validez. La validez de contenido se divide en tres grandes ramas. Ustedes ya deben de haber escuchado bastante esta de aquí previamente. A veces no queda muy clara, ya vamos a resumirla para que quede claro. La validez de contenido tiene tres subgrupos: una validez de respuesta, una validez racional y una validez de jueces. Comenzamos entonces. La validez de respuesta, ¿a qué es lo que se refiere? Se refiere a ir a la población. Se refiere a la población y encuestar y entrevistar a la población. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si deseamos elaborar un instrumento para adherencia al tratamiento, ¿no? En pacientes diabéticos, por ejemplo, por así decirlo, nosotros lo que haríamos en este caso sería buscar a la población diabética y entrevistarla, preguntarles por qué es que ellos a veces no desean consumir. Y nos va a dar un sinfín de respuestas. Y de esas respuestas es que nosotros, junto con nuestra teoría, junto con la bibliografía de libros o de artículos, empezamos a elaborar nuestros ítems, empezamos a elaborar nuestras preguntas que vamos a hacerle luego al paciente. Entonces, necesitamos una validez de respuesta. Esto es lo siguiente: ¿ha usted conversado, ha usted obtenido la perspectiva de la población en la que usted está pensando realizar un instrumento? Sí, eso viene a ser la validez de respuesta. La validez racional es la siguiente: ¿tiene usted buenos antecedentes? ¿Tiene usted bibliografías que sustenten también lo que usted está realizando? Sí, lo tengo. Después de que usted tiene estas dos cosas y lo ha hecho a cabalidad, vean ustedes aquí lo que estoy subrayando: usted ahora es el experto. Usted tiene todo el conocimiento bibliográfico y tiene el conocimiento de los pacientes. Usted es el experto en este momento. Y esto de aquí le permite llevar todos sus ítems, todas sus preguntas que va a entrar en su instrumento a lo que vienen a ser los expertos, van a ser los jueces. Usted le lleva esto a los expertos y los expertos van a debatir si es que estos ítems que usted está presentando se adecúan o no se adecúan. Un dato importante: esto ya depende bastante de las posturas, ¿no?, que se tomen en las universidades, pero usted como investigador, usted como experto, si bien usted lo lleva a los jueces, usted da por entendido que el experto en esta materia que está usted presentando, el capo, es usted. Usted puede decidir respecto a si es que el juicio de estos jueces
es apropiado o no. Al final el que tiene la última palabra va a ser usted, ¿no? Eso es importante, la última palabra en relación a la validación por jueces o validación de expertos. Entonces estos son los tres subgrupos que refieren a la validez de contenido. ¿Qué cosa es importante? Que la investigación cualitativa no usa estadística. Hemos dicho que la validez de contenido es cualitativa. Y si ven ustedes, aquí en ningún momento hemos realizado estadística. Hemos encuestado, hemos buscado bibliografía y hemos consultado a los jueces, pero en ningún momento se ha utilizado estadística hasta ahora. En este momento, después de la validez de contenido, usted ya tiene su lista de ítems ya creada. Ya tiene una lista de ítems creada que ha sido pasada por jueces, ha pasado todo lo que viene a ser la bibliografía y también las entrevistas colación a la que usted va a ser Diana. Después de esto ya viene la estadística, ya viene la fase cuantitativa, en la cual vamos a comenzar ya a usar lo que es la estadística. Comenzamos primero con la validez de constructo. En la validez de constructo, ¿qué es lo que va a hacer? Los ítems que tenemos acá, que les mostré a ustedes previamente, todas estas preguntitas, la validez de constructo lo que va a hacer es generar grupos, ¿no? Así como cuando hacen ustedes grupos en la clase, ¿no? Digamos que sean 200 alumnos y empiezan a formar grupos de 20 y en cada grupo de 20 se va poniendo una cantidad determinada de alumnos, así cada pregunta se va a agrupar. Les traigo un ejemplo clásico que se utiliza bastante en las tesis, que viene a ser lo que es la calidad del servicio de atención, el cual tenemos varios grupos o dimensiones. Un grupo es la fiabilidad, otro grupo va a ser la seguridad, otro grupo los elementos tangibles, ¿no? Y así adelante. Y van a ver ustedes de que en esas encuestas la fiabilidad va a contener 4 preguntas, por ejemplo, seguridad puede contener 5 preguntas, elementos tangibles 6. Entonces, estos ítems que usted tiene, lo que hace la validez de constructo a través de la estadística, que vamos a ver que se utiliza más que nada lo que es el análisis factorial, no se olviden, validez de constructo usa análisis factorial, a través de la estadística, utilizando el análisis factorial, vamos a generar nosotros esta palabrita. En los grupos, en análisis factorial, y cuando hablemos de validación de instrumentos, los vamos a llamar dimensiones. Entonces, lo que va a hacer el análisis factorial es generar dimensiones para una variable. Entonces, vean, acuérdense ustedes, y eso también les sirve para su tesis. Cuando ustedes vean operaciones, van a venir en una casilla, la variable es adimensional o tiene dimensiones. Si menciona la cantidad de dimensiones. Si la variable es calidad de servicio, estamos diciendo que es una variable que tiene dimensiones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. En cambio, si estuviésemos hablando de la variable peso no tiene dimensiones, solamente en kilos, ¿no? En cambio, esta variable que es calidad de servicio sí tiene dimensiones, ya que pueden ustedes evidenciarlo. Entonces, eso es importante para cuando ustedes hagan la parte de operacionalización. Les digo porque a mí me pasó, yo me atraqué bastante en la parte de operacionalización porque a veces no entendía esto de dimensiones. Pero les menciono, si su variable no tiene dimensiones, la variable es adimensional. Y las variables que normalmente tienen dimensiones son aquellas que están presentes, aquellas que utilizan lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que vienen a ser las encuestas, ¿no? O lo que vienen a ser los cuestionarios. Seguimos aquí, ¿no? El análisis estadístico, poder generar estas dimensiones, se llama lo que es el análisis factorial. Nos permite generar grupos homogéneos de los ítems o de las preguntas que vayamos a tomar en nuestro instrumento. Una dimensión es un agrupamiento de ítems, como estamos viendo. Y otra cosa importante, el análisis factorial, otra gran ventaja del análisis factorial es que si yo tengo 35 preguntas y esas 35 preguntas, quizás hay 4, bien, el análisis factorial me va a distanciar estas 4 preguntas de todos los grupos. Es como que estas 4 preguntas van a estar muy alejadas. Y eso de ahí me orienta a mí para poder eliminar esas preguntas porque no me están ayudando, porque para los grupos que se han formado no me están ayudando. Entonces es importante, el análisis factorial me permite también eliminar ítems sobrantes o ítems que no me van a ayudar para el trabajo.
Entonces, validez de constructo, no se olviden por favor, análisis factorial. Pasamos ahora a lo que es la fiabilidad o la confiabilidad. Esto de aquí es un dato bien importante. Y en lo que se refiere a la fiabilidad o la confiabilidad, les voy a dar a ustedes un ejemplo, que viene a ser con los exámenes. Les dije a ustedes previamente de que ustedes conocían lo que vendría a ser el instrumento tipo documental, el subgrupo de lo que vendría a ser cuestionarios, porque los cuestionarios son los famosos exámenes que ustedes reciben en cada parcial, ¿no? O en cada curso. Los exámenes, por así decirlo, deberían de tener una dispersión homogénea. ¿Qué quiere decirme esto? De que se deben de distribuir muy bien a nivel de la media, pero que la desviación estándar, o sea, que la dispersión de las notas, por ejemplo, ¿no? Debe de ser muy amplia. Mientras más amplia es la dispersión de las notas, mejor. ¿A qué me refiero con esto? Que un buen examen es aquel examen en el cual tenemos alumnos que tienen 20, 18, 17, pero también donde tenemos alumnos que sacan 8, que sacan 10, que sacan 6, ¿no? Que sacan 7. ¿Por qué? Porque eso nos está informando de que de tener una muy buena dispersión, evaluando correctamente. Porque si todos tienen 20, eso nos está diciendo a nosotros que todos están yendo hacia un lado de la curva, hacia la derecha. O si fuera lo contrario, todos están jalados, eso nos estaría diciendo a nosotros de que el examen, todos están yendo hacia la izquierda, algo está pasando. Lo mismo es también cuando ustedes valían sus instrumentos. Lo que se busca cuando ustedes valían sus instrumentos es de que la dispersión de los resultados que ustedes van a tener cuando lo lleven a cabo con la población que ustedes vayan a tocar, lo que se espera es que la dispersión de todas sus preguntas sea alta. Y eso de ahí ustedes lo que hacen es, hacen una encuesta piloto. Juan Carlos, si nos escuchas. Específicamente a lo que se refiere la dispersión, lo que se refiere a la dispersión de cada pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuánto se espera que sea el alfa de Cronbach ideal? ¿Mayor al 70% o mayor al 0.7? ¿No? Y es la capacidad de discriminar del instrumento, lo que estamos viendo, ¿no? Un buen instrumento es aquel que tiene una buena dispersión y en la cual tenemos buenas notas y tenemos... Importante. Ya estamos a punto de terminar, nos faltan 9 minutos. Continuamos aquí. Vamos a pasar ahora a mencionar lo que es la estabilidad. ¿A qué se refiere lo que es? Sí, buenas Disculpe que le interrumpa, buenas tardes. Es que hubo un tardes. momento en que ya no se le escuchó, entonces ¿podría regresar a la lámina anterior? ¿Esta de acá? Sí, Ya, voy a tratar de hacerlo rápido, disculpa, porque ya no nos queda mucho tiempo. ya está bien. Okay. Entonces,
estamos aquí ahora en el paso de fiabilidad con fiabilidad. El paso en lo que se refiere a la fiabilidad y la confiabilidad es lo siguiente. Ustedes les había mencionado de que ustedes conocían al instrumento documental, especialmente que venía a hacer los exámenes, y les había mencionado de que un buen examen era aquel examen que tenía una buena dispersión. Eso es a veces malas notas y buenas notas y notas regulares. Un examen que probablemente no esté bien direccionado o bien generado puede ser un examen donde hay malas notas, donde solo hay malas notas. Otro examen que no esté bien direccionado puede ser un examen donde todos tengan buenísimas notas. Entonces ahí ya hay algo que está pasando, hay algo medio raro. Entonces, igualito es también porque el cuestionario es un instrumento. En realidad el cuestionario debería pasar por todos estos, los exámenes deberían pasar por todas estas pruebas, ¿no? Todas estas pruebas de validación. Entonces se esperaría de que un examen ideal, igualito que una escala ideal, tenga una dispersión amplia en la cual tengamos una buena cantidad de aprobados con muy buenas notas y también tengamos una cantidad también regular de desaprobados, ¿no? Esto es a lo que se refiere la fiabilidad o confiabilidad. Nos habla de la dispersión de los resultados de una pregunta o también de una dimensión. Esta es la fórmula para la prueba estadística que nos va a ayudar a determinar la fiabilidad y confiabilidad. Esta prueba estadística es el alfa de Cronbach y aquí pueden ustedes evidenciar la fórmula. Como les había estado mencionando, la fórmula es así, ese es lo general que quiero que recuerden ustedes. Tenemos aquí el ítem, y aquí tenemos otro ítem, otro ítem, otro ítem. Y estos 4 ítems están en una dimensión determinada. Lo que vamos a hacer es dividir la variabilidad, dividir la variabilidad de toda la dimensión entre la variabilidad de ese ítem. Y eso nos va a dar a nosotros, eso de ahí nos va a dar a nosotros lo que es el alfa de Cronbach para, para un ítem en específico. Lo que se espera es de que el alfa de Cronbach para cada ítem sea superior al 70%. Esto es un dato importante que quiero que recuerden ustedes, porque se les va a pedir luego que evalúen, ¿no? El alfa de Cronbach debe ser superior, igual o superior al 70%, ¿no? Y nos va a permitir a nosotros, y nos va a decir a nosotros si es que el instrumento es capaz de discriminar lo que estamos buscando, ¿no? La variable que estamos buscando, ¿no? Porque si les ponemos el ejemplo, ¿no? Hacemos un instrumento de presión, ¿no les parece que sería medio raro que todos nos salgan que no tienen depresión? ¿O no les parecería raro que nos salga que todos tienen depresión? Lo ideal sería, acorde a la aleatoriedad, es de que tengamos un buen grupo que no tiene depresión y otro grupo que también tiene depresión. Entonces, eso sería lo ideal. Y esto se refiere a la fiabilidad, confiabilidad, que eso tiene a través de la prueba estadística alfa de Cronbach. Pasamos luego a la estabilidad. Hay estabilidad de la persona que lleva a cabo la encuesta, lleva a cabo el instrumento, ¿no? Y hay estabilidad entre 2 o más personas que llevan a cabo el instrumento. ¿A qué me refiero? Que las pruebas de estabilidad que vamos a ver, que ustedes lo van a ver después, porque esto de aquí ya incluye también bastante estadística. Esta estabilidad que se lleva, que se menciona aquí del investigador, es en relación a un grupo, a una población. Se realiza el instrumento en un grupo y se obtiene un resultado. Se realiza el instrumento en un grupo similar y deberían esperarse resultados similares. Cuando no hay estabilidad del investigador, estamos diciendo de que este grupo, que es muy similar al grupo de abajo, tiene resultados completamente diferentes al grupo de abajo. Vamos tomando otra vez varias pruebas en grupos muy similares y todas las pruebas salen diferentes. Entonces, estamos sospechando de que probablemente pueda haber un problema de estabilidad en relación a la persona que realiza la encuesta. Podemos ahora tener,
medir también lo que es la estabilidad entre investigadores, diferentes personas que llevan a cabo el mismo instrumento de medición en una misma población, en un mismo grupo. Es importante recordar eso. Entonces tenemos la estabilidad personal y tenemos la estabilidad de más de 2 investigadores. Recordemos de que puede haber momentos que este investigador obtenga datos diferentes a los que va a obtener este investigador de acá. Y ese también obtiene datos diferentes a lo que va a obtener este investigador aquí. Eso es importante tener en cuenta porque cuando ustedes realizan sus instrumentos, van ustedes a enviar a personas a encuestar. Y esas personas a las que van a enviar a encuestar, para que no ocurra esta diferencia que estoy aquí señalando, deben de ser entrenados, capacitados. Por eso es de que cuando hay todas estas encuestas grandes a nivel nacional, se les capacita a los encuestados. Pasamos luego a lo que viene a ser la validez de criterio, ya rápidamente porque ya nos falta mucho tiempo. En la validez de criterio, voy a tomar esto de aquí, lo vamos a dejar, voy a tomar aquí esto de acá, el examen completo de orina y lo que viene a ser el urocultivo. Entonces, en la validez de criterio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este examen completo de orina, que va a ser mi instrumento que yo estoy tratando de validar, en la validez de criterio, lo que busca la validez de criterio es compararlo con la prueba de oro, con el gold standard. En caso de lo que viene a ser, ¿se acuerdan? Infecciones urinarias, el gold standard es el urocultivo. Entonces, compararíamos el examen completo de orina contra el urocultivo. A eso se refiere la validez de criterio, ver qué tan bueno es el instrumento que estamos diseñando en relación a su prueba de oro. ¿Ya? En el caso de la depresión que tenemos acá, qué tan bueno es, por ejemplo, nuestra escala de severidad de depresión para detectar la depresión severa. ¿Cómo lo No hay patrón de oro, pero sí podemos evidenciar manifestaciones clínicas terminales, ¿no? Como lo que vendría a ser el suicidio. Podemos ver a todos los pacientes, podemos hacer un estudio retrospectivo de los pacientes que se suicidaron y comparar cuáles eran sus scores de depresión previos, ¿no? Y así podemos hacer estudios para poder hacer la validez de este instrumento de la escala de depresión. Y ya para poder terminar, porque ya no me falta un minuto nada más, vamos a la validez de rendimiento, que es el nivel aplicativo. Esto de aquí es importante. Aquí, en la validez de rendimiento, una vez de que ya lo pasamos por el patrón de oro, ya tenemos los datos, vamos a realizar algo que se conoce como determinar el mejor punto de corte. Determinar el mejor valor que nos va a decir, ¿está enfermo? ¿No está enfermo? ¿Requiere tratamiento? ¿No requiere tratamiento? ¿Tiene VIH? ¿No tiene VIH? ¿Tiene diabetes? ¿No tiene diabetes? Entonces, este nivel aplicativo o de rendimiento es el que nos permite, ese en el cual vamos a generar nosotros el punto de. En este punto de corte utilizamos lo que se conocen como las curvas ROC. Entonces, recuerden ustedes, una curva ROC, un área debajo de la curva de 0.5 es un valor que no es muy bueno. Una curva ROC con un valor de 0.8 nos está hablando de un buen valor, algo que en realidad nos va a dar una buena sensibilidad y una buena especificidad. Aquí pueden ver ustedes, entonces vean ustedes que aquí la curva se mantiene a la par con esta línea. Ven ustedes que cuando el valor diagnóstico, cuando el nivel aplicativo aumenta, digamos en 0.8, vean cómo de esta línea sombreada ya la curva se comienza a elevar. Cuando estamos en 0.8 y cuando estamos en 1, que es lo ideal, que es el 100%, vean cómo ya la curva se torna ya en un ángulo recto de 90 grados. Es un valor diagnóstico perfecto, cosa que no hay, ¿no? No hay ninguna prueba diagnóstica que sea perfecta, ¿no? La mayoría de pruebas de oro van a estar alrededor, por aquí, ¿no? Lo que vienen a ser las pruebas de oro. Entonces, cuando nosotros hacemos la curva ROC, nos va a dar a nosotros la mejor sensibilidad, la mejor bien de eso. La mejor sensibilidad y la mejor especificidad lo obtenemos realizando la curva ROC para nuestro instrumento. Pasamos luego rapidito ya para terminar lo que es la ficha de recolección de datos. Recordemos de que tenemos varios tipos de ficha de recolección. Tenemos la ficha de recolección que se obtiene por medio de la documentación. Esto es que ustedes van a estadística y piden las historias clínicas de los pacientes y obtienen
documentos que han sido previamente generados. Esta información ustedes no la han generado, por lo tanto no es confiable. Dato importante tener en cuenta. De ahí lo que es la observación. La observación puede ser la ficha de acusación de datos que sea por observación puede depender de un instrumento que sea el evaluador o sea un instrumento mecánico. En el evaluador, por ejemplo, cuando usted hace una maniobra, ¿no? El signo de McBurney, por ejemplo, que le toma al paciente, o el de Murphy, usted está haciendo de instrumento en ese momento, pero puede ser quizás un paciente que esté en coma y usted requiera pesarlo. El instrumento en ese momento del peso va a ser la balanza. Pasamos luego al otro, la entrevista. Toda la anamnesis que usted realiza es una entrevista que está realizando y el instrumento en la anamnesis va a ser usted, ¿no? El evaluador. Y tenemos por último el de la encuesta, que es el más alto. Este instrumento, a diferencia de los mencionados previamente, es el instrumento que se encuentra, que debe estar validado, el instrumento de encuesta, ¿no? Ese instrumento de encuesta en el cual usted recolecta los datos, porque usted en su encuesta va a recolectar los datos, es el instrumento que debe estar. Y con esto de aquí terminamos todo lo que es lo básico. Doctor, disculpe, ya concluí con la presentación. Muy bien, entonces queremos agradecer al doctor Juan Carlos Roque por esta presentación. Vamos a dar la oportunidad a una o a dos preguntas para luego ya pasar a la parte práctica. Si alguien quisiera preguntar, levante la mano y con gusto le damos la oportunidad para generar una pregunta del tema de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la parte teórica? Bueno, hoy tenemos los múltiples saludos de agradecimiento. Eric, Kelly, Ronnie, Rosario, etcétera, están manifestando entonces el agradecimiento por la clase de hoy. Ya la clase está subida en la plataforma. Ustedes ahí tienen todo lo que se presentó el día de hoy. Y por supuesto vamos a seguir trabajando con eso en la parte práctica, ¿sí? Muy bien, de esta manera entonces agradecemos al doctor Juan Carlos Roque por esta participación y con seguridad vamos a seguir contando con su colaboración en futuras actividades que tengamos también en el curso. Queremos anunciar, Juan Carlos, vamos a anunciar que vamos a ya publicar en los próximos días la fecha de inicio del curso de bioestadística para futuras generaciones médicas, ¿sí? El curso de bioestadística que se va a dar en 5 o 6 sesiones, que van a ser los domingos. Este va a ser un curso que organiza el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y lo va a poner a disposición de todos ustedes. Así que ya le estaremos comunicando con Juan Carlos, que va a estar como invitado desarrollando este primer curso de bioestadística en Ciencias de la Salud. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, gracias, doctor Roque. Muchísimas gracias a usted por la invitación, doctor. Le agradezco. Muy bien, entonces, de esta manera vamos a dar por concluido la actividad de hoy y vamos a pasar a la parte práctica. Buenas tardes para todos y será hasta la semana próxima en el siguiente teórico. Gracias Nicole, gracias Andrea, Julio, Junior, Víctor, Irene, Alejandro, gracias Elisa, a todos por participar, por supuesto, y a los que le toca el trabajo práctico el día de hoy, en unos minutos ya estaremos ingresando. Muy bien, gracias Ligia, Claudia, Cintia, Ana Claudia, Ogner, claro que sí, buenas tardes para todos.